Capítulo 5. Durante el tiempo que Satoru estuvo en la escuela mágica, se dedicó a estudiar cada libro sobre Perugios y las guerras del pasado. En la biblioteca ya tarde se encontraba Satoru leyendo varios libros mientras la vela de la mesa estaba por acabarse. Pero en ese momento alguien puso otra vela. No es muy tarde para seguir leyendo, decía Rudeus Greirat sentándose a su lado. Estoy intentando entender la historia de las guerras, decía Satoru mientras él seguía leyendo. Oye, al rato tendremos una noche de hombres, yo y mis amigos, ¿quieres unírtenos? Decía Rudeus algo nervioso. Satoru cerró su libro y lo dejó en el escritorio donde deja lo que lee. Vamos, iré, tengo que despejarme un rato, decía Satoru mientras se levantaba. Ambos fueron a la habitación de Satoru. Donde al entrar Rudeus miró la habitación de Satoru completamente llena de libros y ordenada. Satoru recogió su bolsa de monedas y su espada. Y ambos fueron a la posada de la ciudad a unos minutos de la escuela mágica. Al entrar al bar, estaba todo animado pero muchos aventureros que estaban de pasada miraron a Satoru. Su sola presencia es intimidante. Ambos llegaron y fueron a la mesa donde Cliff y Zanova ya estaban bebiendo su primera copa. Hola, decían ambos saludando a Rudeus. Rudeus de pie presentó a Satoru. Él es mi primo, es el arma secreta de Ariel y es el mejor aventurero que conozco, decía Rudeus de una forma casual. Zanova se presentó con respeto. Soy el séptimo hijo del rey de Shirone. Cliff igual se levantó y se presentó. Soy Cliff, soy un sacerdote y próximo candidato a papá del reino de Milis. Igual Satoru se presentó con respeto. Soy Satoru Gojo, hijo líder de las familias importantes de Asura, Gojo y Greirat, soy un aventurero clase S, también se me considera un emperador en todos los estilos de espada, y soy uno de los 7 grandes poderes. Los del grupo lo miraron sorprendidos pues tenía muchos títulos y posiciones para tener tan poco tiempo de vida. La noche estuvo tranquila el grupo bebiendo. Zanova estaba algo ebrio pero aún decía cosas muy coherentes. ¿Entonces buscas algo que le interese a Perugios, el legendario héroe de la guerra de la Place? Decía Zanova con duda. Sí, pero de todo lo que he leído solo hablan de la Place y la guerra y muchos otros demonios, no hay mucha información de Perugios, decía Satoru para beber de su tarro un sorbo largo. Un aventurero que estaba en una mesa con otros 6 llevaba tiempo observando a Rudeus. Hasta que se levantó y se acercó al grupo. Oye, tu cara me suena mucho, ¿no eres el aventurero que venía con esa elfa prostituta? Decía el aventurero sin delicadeza. Rudeus lo miró con algo de molestia pero su forma pasiva habló, no sé si prostituta sea la palabra, decía Rudeus con calma. Cliff se empezó a molestar pues sabía que hablaba de Linalise. De hecho es la palabra correcta, muchos de mis compañeros estuvieron con ella, y andan buscándola para un poco más, y tú venías con ella, eso se sabe, decía el aventurero sentándose en la mesa con ellos. Satoru estaba molesto pues personas como él le recuerdan a Darius, el ministro de Asura. Cliff fue el primero en hablar. Largo de nuestra mesa estamos bebiendo en grupo y además a la mujer que estás mencionando se llama Elinalise y es mi novia, así que discúlpate y lagarte. El aventurero lo miró con molestia, se levantó y por reflejo puso su mano en su espada. El grupo que venía con el aventurero se levantó y miraron al grupo de amigos. Satoru estaba calmado, molesto pero relajado pues estaba terminando su bebida. Creo que no entiendes quiénes somos, ¿verdad, niño?, decía el aventurero en forma de amenaza. Todos en el bar seguían en sus cosas, no querían meterse. En ese mismo instante Satoru azotó su tarro en la mesa en señal de que estaba vacía y se levantó. Rudeus estaba nervioso pues si intentaba lanzar un hechizo los aventureros lo matarían, así que dejaría esto en manos de Satoru. Satoru solo estaba de pie y habló. Vamos, discúlpense y váyanse, no es mucho pedir, decía Satoru mientras señalaba a Cliff pues fue él quien lo pidió. El aventurero tomó el mango de su espada. Satoru hizo lo mismo pero con una forma relajada y calmada como si fuera nada la situación. El aventurero solo bajó su mano separando su palma del mango de la espada. Inteligente, Beth, podemos hacerlo pacíficamente ahora, discúlpate y vete, decía Satoru. El aventurero solo suspiró y pidió disculpas y se marchó con su grupo. Gracias por no matarlos, digo eso hubiera sido lo más fácil, decía Cliff aliviado. No iba a matarlos, no soy un asesino, pero si me atacaban eso cambia, decía Satoru cambiando de su sonrisa burlona a una cara un poco más seria. La noche siguió con calma. Allá lo recuerdo, conozco a alguien que puede ayudarnos, decía Rudeus. ¿Ayudarnos en qué?, preguntaba Satoru con duda. En el tema de Perugius, ella estuvo relacionada con un tipo, llamada Orster, el dios dragón, y al igual que Perugios Dola de la raza dragón tal vez tengan algo en común, decía Rudeus.
Satoru solo reía pues al fin salió de su callejón sin salida. Pero ya mañana, ahorita es tarde y es mejor irnos antes de que no podamos, decía Rudeos levantándose pagando la cuenta y con sus amigos saliendo del bar. Al salir estaba el grupo de aventureros afuera. Satoru sabía el por qué estaban aquí. El aventurero al verlos habló. Por fin estamos solos, malditos mocosos. El aventurero sacó su espada para atacarlos. Deberían calmarse, ustedes empezaron a insultar, así que ¿por qué no nos vamos cada uno a su casa y listo? Decía Satoru con su mano en su espada. No se librarán de esta, decía el aventurero posicionándose en el estilo dios del filo. Satoru tomó el mango de su espada listo. En ese momento apareció otro tipo, un hombre alto con barba y varias cicatrices y habló. Creo que deberían calmarse, si saben con quién se enfrentan, ¿no? Decía el aventurero dirigido a el grupo de idiotas que intentan pelear con el grupo de Satoru. Dos idiotas que como mucho hacen magia intermedio, un mago de nivel alto y un espadachín promedio, decía el aventurero. Soy Kael, soy un miembro del gremio de Ranoa, y te diré que mi especialidad es investigar a todo que pise la ciudad, y ellos son todo menos comunes, decía Kael sin titubear. El aventurero solo lo miró y volteó a ver a Satoru. Somos más que ellos, podemos vencerlo, decía mientras inclinaba sus rodillas para impulsarse. Kael habló de nuevo. Porque los chicos de ahora son tan idiotas. Cliff, el próximo papá, estudiante de la escuela mágica de Ranoa, mago de desintoxicación, curación, y de magia divina de nivel avanzado a casi santo, luego está Zanova, uno de los tantos hijos del rey de Shirone y un niño bendito con una fuera enorme, eso sí, Rudeos Greyard, un mago de casi todas las magias de nivel santo para arriba, un mago sin encantamientos, y que también es un aventurero rango A, también conocido como Pantanoso, y por último y no menos importante, el dragón blanco, el aventurero el único del norte con rango S, un espadachín de los 3 estilos de espada a nivel emperador, y hijo de una familia importante de Asura, y por más asombroso que parezca uno de los 7 grandes poderes, decía Kael mirando al grupo. El grupo solo guardó sus armas y con molestia se fueron. Gracias, decía Rudeos algo aventurero. La verdad, creo que los hubieran derrotado sin problema, pero quería salvarlos a ellos, decía Kael. Sabes mucho de nosotros, ¿no? Decía Zanova de una forma educada. Soy un aventurero clase A y también son el informante del gremio. Mi trabajo es obtener información de quien pasa por el reino de Ranoa, decía Kael. Bueno, aún así gracias, decía Rudeos para empezar a seguir su camino. Disculpen, ¿les interesaría un contrato para matar un monstruo? Decía Kael antes de que se fueran. Rudeos volteó y los miró, la postura del aventurero cambió. Incluso Satoru notó la postura. ¿Qué clase de monstruo?, dijo Satoru con duda. Es un dragón colosal de hielo, decía Kael sin bromear. Rudeos tragó saliva al escuchar dragón, pues el último dragón que mató fue hace mucho y estaba muy débil, y aparte era una cría. Adulto o anciano, decía Satoru. Probablemente un anciano, ya que a esa edad son muy propensos a desviarse, pero aún no se sabe mucho. El grupo que enviamos ya no volvió del bosque, son como 20 a 30 kilómetros hacia el corazón del bosque hélido, decía Kael. Lo haremos, decía Satoru. Kael suspiró de alivio. Mañana vendremos al gremio con el equipo armado e iremos por el dragón, decía Satoru empezando a caminar. Al día siguiente en la mañana. Todos estaban en la sala de reuniones, Rudeos tenía una pequeña resaca pero nada grave, Satoru estaba completamente bien. ¿Un dragón?, decía Ariel con exaltación. Sí, quiero que Luke, Silpy y Rudeos me acompañen, también irá Sara y Vane, seremos el grupo de combate, iremos por el dragón, decía Satoru serio. ¿Por qué quieres llevarte a Luke y a Silpy? De Rudeos te entiendo, es un mago asombroso y aventurero, pero ellos, dijo Ariel con duda. Porque quiero ver su límite en combate, no quiero ir a ciegas en un combate a la corona, además de que si pueden aprender de nosotros en combate tal vez les sirva de algo, decía Satoru serio. Ariel, acepto tus términos, tengan buen viaje. Satoru preparó todo y por el camino miró a Rudeos hablando con el Inalise. Los acompañaré a la pelea, decía el Inalise sonriendo. ¿Y eso?, decía Satoru con duda. Pues eres el único espadachín con nivel, debes de tener un soporte en pelea, alguien que soporte el golpe si tú no puedes, decía el Inalise tocando el hombro de Satoru como camaradas. Satoru sonrió. Por mí está bien, entonces, los demás nos esperan afuera, decía Satoru. Al salir estaba el grupo completo. Silpy, Luke, Vane, Sara, Rudeos y el Inalise. Todos se dirigieron hacia el gremio de Ranoa. Al llegar se les dio la información pertinente y una carreta que los llevará a su destino.
En la carreta todo el grupo estaba nervioso, pues un dragón colosal es algo muy diferente a un simple dragón. En el camino Satoru iba dormido recargado del hombro de Vane, pues ellos tienen un tamaño similar, aunque Satoru sigue siendo más alto. En el camino todos hablaban sobre posibles estrategias y dudas sobre el enfrentamiento. El camino fue algo largo, unas horas casi siendo el atardecer. Al llegar notaron que el lugar era un puesto de avanzada, había muchos aventureros, al parecer todos querían matar al dragón, o por gloria o por el dinero. Satoru fue despertado por Vane. Y él reaccionó al instante levantándose. Y quitando su venda de sus ojos, así observando todo con detalle. El grupo de Satoru fue llevado al área común donde todos los aventureros estaban en reunión. Enfrente estaban los líderes de cada uno de los grupos, y sobre todo dos líderes del gremio de Ranoa. Al llegar Satoru y compañía notaron que todos estaba hablando murmurando, la sala en la que estaban estaba llena de ruido. En ese momento el líder, quien estaba hablando con los otros jefes, se acercó a Satoru. «Hola, tú debes ser Gojo, ven acompáñanos», dijo el jefe. Satoru solo les dijo a los demás que estuvieran atentos, y que si tenían hambre o estaban cansados, comieran y descansarán, que los buscará luego. Rudeos se quedó con Gojo pues, ambos eran un equipo de liderazgo. Satoru era el que daba las indicaciones en combate, y Rudeos se encargaba de analizar las opciones. Al estar en una sala aparte ambos se sentaron. La mesa era grande. Todos los asientos estaban ocupados. En lo que llegaban los demás, una líder se acercó a Satoru sin nerviosismo. «Oye, soy Kara, ¿eres Satoru Gojo?», decía la mujer. Satoru la miró con sus ojos azules con intriga. «Si soy yo, ¿te conozco?», decía Satoru con tranquilidad. «No, y bueno, yo tampoco te conozco, pero tenemos un conocido en común. Y como me describió cómo eras y al verte pensé que tal vez lo eras, ¿Estiel? Ella me habló de ti en Begarit», decía Kara. «¿Sigue viva?». «No pensé que sobreviviría mucho, pero tenía la esperanza de que sí», decía Satoru sonriendo. Kara solo lo miraba, pues si todo lo que su amiga había dicho él era asombroso. El líder habló. «Bueno chicos, ya que estamos todos reunidos seré breve, soy el líder del gremio Soria, estamos aquí como todos por el tema del dragón colosal, como algunos sabrán el dragón colosal es una mutación muy rara de los dragones rojos o de hielo. Normalmente los dragones colosales se quedan en su nido hasta su muerte, pero algunos solo se sabe que ha pasado 2 veces pero han sido iguales, que los ancianos o adultos se dedican a buscar un nuevo nido, y es probable que este dragón esté buscando uno nuevo, y lo que se sabe es que es un dragón colosal». Una pregunta, decía Kara. «Claro, dime», decía Soria. «Como quieren matar un dragón colosal, digo somos bastantes pero habrán bajas, no se conoce a nadie a excepción del dios de la muerte y el dios de la lucha en historias que mataron a un dragón colosal, tendremos posibilidad», decía Kara con duda. «Los dragones colosales su gran ventaja es en vuelo, si lo tomamos antes de que vuele tendremos más posibilidades, además de que su coraza es muy dura, con hechizos directos en un punto podríamos quebrarla, además lo único peligroso del dragón en tierra es su aliento, los dragones colosales no escupen fuego como los otros dragones, acumulan el aliento y lo lanzan como si de un rayo se tratara, es más fácil de esquivar pero si te da, es tu fin», decía Soria. Todos en la sala murmuraban. «Silencio», gritó el líder del gremio. «Para eso estamos aquí, en este momento se tiene sin duda 18 grupos de aventureros, los cuales 9 estarán en reserva, pues son los grupos más débiles, y los más fuertes irán directos al dragón, 3 en cada ala y el grupo frontal», decía Soria poniendo el mapa del área. Todos los líderes se acercaron y empezaron a razonar estrategias. El grupo de Satoru, Kara y Lin irán en el equipo frontal, pues son los grupos más fuertes, el grupo de Kara es nivel A, el de Lin es igual rango A, y el de Satoru es rango S por 3 de sus miembros, decía Soria. Todos los presentes miraban a Satoru y a Rudeos. Satoru solo miraba con atención a todos. Poco menos de 1 hora la reunión acabó. Pues tenían que esperar al amanecer y todos se movilizarían hacia el fondo de la montaña de hielo donde se supone está el dragón. Al salir, Rudeos estaba algo nervioso. «Si tienes una pregunta hazla», decía Satoru sin mirar a Rudeos pues notaba su nerviosismo. «Es que, no creo que Silpin y Sara, y menos Luke estén para este combate», decía Rudeos con seriedad. «Si tienes razón no lo están, ellos se quedarán aquí en el campamento. O simplemente quieren venir en la montaña donde estarán los suplentes si caen los grupos», decía Satoru mientras llegaba al lugar donde su grupo estaban. Al llegar Satoru habló rápidamente.
Silpy, Sarah y Luke no podrán participar en este combate, así que estas son sus próximos objetivos. Silpy se encargarás de curar a todo aquel que sea herido y retroceda hasta tu punto. Luke, tu objetivo será mantener informada a Silpy de los heridos de gravedad, y tú, Sarah, quiero que analices este plan y me digas si es viable. Tienes 1 hora para darme una respuesta. El grupo se dividió sin decir nada. El Inalis se fue con Luke, Sarah se puso a analizar y Rudeos se quedó con Silpy. Satoru salió a observar a los grupos que irán al frente con él. Vane se acercó a Satoru por la espalda, pero el infinito no la bloqueó. Satoru volteó cuando fue abrazado por ella. ¿Estás nervioso?, decía Vane sin dejar de abrazar a Satoru. ¿Por matar al dragón? No, por el futuro. Tal vez, dijo Satoru mirando a los demás que se estaban preparando. Es mejor solo esperar a que Sarah termine de analizar el plan e irnos a dormir. Mañana será un día largo, decía Satoru sentándose en una banca de madera. Vane se sentó con él. Al poco rato Sarah salió y dijo que era viable y lo más adecuado. Satoru solo asintió y miró el grupo aliado antes de irse a dormir. Todos estaban en la misma tienda, aunque cada quien con su cama separados a excepción de Rudeos y Silpy. En la mañana el grupo de Satoru se movía. Todo fue rápido, todos los grupos estaban en sus posiciones, y el dragón estaba a unos 200 metros o menos dormido. Satoru iba a intentar matarlo de un golpe, pero un aventurero se les adelantó y fue corriendo para atacarlo. El dragón, al escuchar el ruido de las pisadas en la nieve, no tardó ni un segundo en levantarse con rapidez. Y de un golpe del dragón con su cola golpeó al aventurero, el cual intentó bloquearlo, pero el golpe fue tal que rompió su espada y de paso lo partió a la mitad matándolo. ¡Qué imbécil!, decía Kara con cara de decepción, así levantando la mano en señal de algo. Los magos que tenía lanzaron un ataque frontal, el cual al chocar con el dragón solo explotó y dejó ver que no hicieron daño. Satoru miró eso y le dio su primera orden. Vane, ayuda a el Inalise en distraer al dragón. Rudeos, carga un cañón de piedra y lo máximo que puedas, quiero que atravieses la coraza del dragón. ¿Y tú qué harás?, decía Rudeos con intriga. Yo me encargaré de que el dragón te ignore por completo, decía Satoru moviéndose a velocidad. Todos los grupos en especial atacaron con magia, ningún guerrero quería acercarse al dragón. El dragón no sufría daño por magia, era como si no fuera afectado por nada. Satoru fue el primero, Kara lo siguió. El dragón los observó a ambos, pero Kara se dividió al costado contrario para que tuviera que elegir objetivo. En ese instante el dragón se propuso a elevar sus alas, empezando a elevarse poco a poco para volar. Satoru notó su idea y fue directo, quería cortarle las alas para evitar a volar. En ese instante apareció otro guerrero que había saltado en la espalda, con gran impulso golpeando al dragón en la espalda, haciendo que el poco espacio que se elevó fuera en vano, ahora estrellándolo al piso. Satoru, al ver al guerrero, notó que su brazo se había roto. El cuerpo del dragón era más duro de lo que parece. El dragón comenzó a cargar maná. Satoru notó que la carga era diferente, no lo miraba dispersa, lo miraba condensado. En ese momento Satoru supo que dragón era un dragón anciano, solo los ancianos saben lanzar el aliento así. Satoru hizo una señal a su grupo que se movieran, y que eviten el intentar bloquearlo. Rudeos, al saber eso, dejó de cargar su ataque, y el Inalis se acercó a él para protegerlo en caso de que el ataque cambiara de dirección. Vane estaba algo alejada, ella de por sí se había quedado atrás por precaución. El dragón atacó. El aliento del dragón fue recto como si de un rayo se tratara. El dragón carbonizó al aventurero que lo había atacado junto con otros más cerca. El dragón empezó a lanzar el rayo a todo lo que observaba y consideraba hostil. El rayo de fuego rápido se dirigió hacia Rudeos y el Inalise, pero Satoru golpeó en el rostro al dragón sin dudar, haciendo que el rayo fuera hacia él, evitando que atacaran a su grupo. Satoru solo se movía de un lado a otro con velocidad, evitando el rayo hasta que el dragón dejó de lanzarlo. Satoru volteó y vio la destrucción del rayo. Ese ataque fue descomunal, y mirando a los demás aventureros que no quedaron más que sus cenizas. El dragón se fijó en Satoru. El único que está en su rango de ataque y el único que se ha acercado a él. Satoru puso su espada en el estilo dios del agua, pues está reparando su contraataque. El dragón rugió con fuerza haciendo retumbar todo. Kara miraba a Satoru, quien estaba enfrente del dragón, como si ambos solo estuvieran en un combate 1 contra 1. Satoru fue el primero en lanzarse. Kara apenas lo vio moverse, el dragón rápidamente dio un colazo al suelo donde estaba Satoru, pero él lo esquivó. Satoru de un corte le arrancó la punta de la cola del dragón. Satoru solo sintió la presión al intentar cortarlo, pues tuvo que usar mucha fuerza para hacerlo. Kara notó el corte que hizo Satoru, algo que ella no podría.
Ningún otro grupo se acercaba, eran cobardes o simplemente estaban aterrados. Rudeos, al estar viendo que Satoru estaba distrayendo al dragón, preparó de nuevo su ataque. El Inalise miraba a Satoru, era su primera vez que lo veía pelear. Todos los grupos de reserva estaban atrás en una montaña viendo el combate. Satoru pelea igual de agresivo que tu padre, decía el Inalise a Rudeos. Satoru seguía moviéndose con velocidad evitando que el dragón lo localice por completo. Satoru saltó en un costado y con un corte en vertical le cortó el ala derecha completa. El ala cayó fuertemente, hizo que retumbara el suelo. Satoru, antes de tocar el suelo, recibió el ataque de aliento del dragón de lleno, el cual lo arrastró por varios cientos de metros, alejando a Satoru del área de combate. Bane se había asustado lanzando un ataque de fuego en el rostro del dragón. El cual, al terminar de lanzar su ataque, se centró a los grupos cercanos. Satoru estaba incrustado en el suelo y con varios árboles y quemaduras graves en el cuerpo. Kara, quien fue a intentar salvarlo, lo ayudó. Es asombroso que hayas sobrevivido al ataque y más solo con quemaduras, decía ella con alivio mientras quitaba los escombros. Satoru solo intentaba levantarse con esfuerzo. Te llevaré con un mago de curación y te pondrás mejor, decía Kara antes de ver cómo el cuerpo de Satoru se curaba solo mientras que la sangre se evaporaba y todo su cuerpo se ponía como si nada. Satoru, con ayuda de Kara, se levantó. En cuanto Satoru se puso de pie, todo su cuerpo estaba completamente curado. ¿Qué clase de magia fue esa?, decía Kara con sorpresa. Necesito que distraigas al dragón un momento, lo derribaré, y tú harás la señal para que tus magos ataquen un punto y mi mago hará lo último, ¿entendido?, decía Satoru mirándola con una mirada fija pues ya no tenía su venda. Entendido, dijo ella para lanzarse al campo de batalla. En el combate muchos guerreros habían caído, pues ya que Satoru no estaba, el dragón empezó a atacar a los otros grupos. ¿Y dónde tenemos que atacar?, decía Kara mientras corría junto a Satoru. Atacarán donde golpee, romperé su defensa, y ustedes lo eliminan, ¿entendido? Lo notaron en cuando lo haga, dijo Satoru mientras ambos ya llegaban al combate. Kara se había lanzado hacia el dragón con un corte en horizontal, haciendo un corte algo superficial al dragón en una de sus piernas. El dragón miró a Kara pues ahora ella era su objetivo, el dragón intentó pisarla con sus patas pero no lo lograba. En ese instante el dragón empezó a preparar de nuevo su aliento. Pero antes de que el dragón pudiera cargar el aliento y lanzarlo, Satoru apareció en el aire, lanzando un golpe en el cuello del dragón. No fue un simple golpe, Satoru había imbuido por primera vez su energía en un golpe para potenciarlo, pero por suerte o habilidad, el golpe generó rayos eléctricos de color negro, un destello negro, el golpe fue tal que toda el maná del cuerpo del dragón se quebró, no tenía nada de defensa. Kara notó lo que pasó, y rápido le dio la señal sus magos para que atacaran, todos le lanzaron sus hechizos impactando en el dragón, y Satoru gritó. Ahora Rudeos es tu turno. Rudeos lanzó su ataque de piedra atravesando el cuello por completo del dragón. El dragón cayó retumbando en el suelo. Así el ambiente de tensión se volvió alivio. Satoru al tocar el suelo. Fue directo con Rudeos dándole una palmada algo fuerte felicitándolo. Fue un ataque asombroso, esa fue una gran cantidad de maná y no te veo ni agotado, decía Satoru sonriendo como siempre. Mientras tanto, después de un día todos los grupos estaban en la ciudad, el cuerpo de dragón se lo llevaron entre 6 quipos, pues la carne de dragón, y las escamas incluyendo colmillos son la mercancía más valiosa del mercado entre reinos, era muy costoso todo lo relacionado con ello. Al estar en la ciudad el líder del gremio les ofreció aparte de la recompensa mencionada una noche de bebida gratis. Todos los grupos abarcan el bar completo y unos cuantos que habían llegado hace poco a la ciudad. Todo el lugar estaba lleno de ruido y de golpes de tarros y gente muy ebria. El grupo de Kara y Satoru estaban en la misma mesa. Satoru y Kara estaban sentados juntos. Ambos estaban hablando mientras bebían como si de una pareja de enamorados. Bane y Sara, quienes estaban del lado contrario junto a Rudeos y Silpy, estaban algo molestas y celosas. Rudeos al ver eso y notar la tensión habló. ¿Por qué no le dicen que le gustan? Digo, eso aliviará esa tensión de inseguridad. En cierto, podrían hablarle con él, aunque a lo poco que lo conozco tal vez malinterpreten la situación, tal vez solo son amigos, nadie aquí tiene la habilidad de combate para hablar con Satoru de igual, decía Silpy tranquila y con un tono alegre. Bane solo suspiró y miró a Satoru y a Kara. Tal vez tengas razón Silpy, tal vez nosotras somos las paranoicas, decía Sara mirando a Satoru quien se levantó al igual que Kara, ambos de un apretón se saludaron y ella salió del bar. Rudeos habló para romper el hielo de las chicas con Satoru. ¿Y a dónde va Kara?, decía Rudeos con duda.
Se fue a su casa, dice que su pareja la estará esperando y que quiso estar un rato por convivencia, pero cambiando de tema, ¿qué tanto hablaban ustedes? Decía Satoru quien se había sentado y bebía su tarro. Sara fue la primera en hablar. Luego te decimos, es algo privado y debería quedar entre tú, Vane y yo. Satoru solo asintió. Al pasar la noche el grupo llegó a la escuela mágica al día siguiente. Satoru dio su reporte a Ariel, al igual que el 50% de las ganancias, el otro 50% se lo quedaron entre el grupo, pues el trabajo tenía que ser recompensado. Ariel le dijo a Satoru que se sentará junto a ella y hablaran en privado. Satoru se sentó y escuchó. En verdad, ¿me apoyarías aún sabiendo que podrían intentar asesinar a tu familia, si se enteran que la familia Gojo me apoya? Claro, decía Ariel. Yo respeto al rey de Asura, pero si entre los candidatos está Gravel y tú, prefiero que te lo quedes tú. Mis padres al igual que yo aceptamos eso, decía Satoru con frialdad. Ariel solo se pegó a Satoru y empezó a llorar. Satoru solo sintió el llanto de Ariel. Tal vez estaba agobiada y con sobreestrés, tal vez él era el único al que ella consideraba cercano, pues su propia familia quiere quitarla del camino, pensaba Satoru para abrazarla. Al día siguiente Satoru estaba practicando en patio de la casa de Rudeos, pues él se ha quedado en su casa ya que, al juntarse con Silpie, él le ofreció una habitación más grande que la de la escuela. Mientras él entrenaba, alguien se acercaba. ¿Quién eres tú? Decía un hombre algo pálido con una lanza en mano. Satoru miró al hombre y notó que habían dos niñas atrás de él. Rápidamente notó el parecido de una de ellas con Rudeos, la otra no mucho pero de una sí. Satoru le dio vueltas a la cabeza hasta que recordó, Rudeos tenía dos hermanas. ¿Son las hermanas de Rudeos? Disculpen mis modales, soy Satoru Gojo Notos Greirat, primo de Rudeos y sobrino de Paul Greirat, decía Satoru sonriendo pues en sus entrenamientos nunca ocultaba sus ojos. El hombre se presentó, soy Rugier Superdía, un gusto, decía para estrechar la mano de Satoru y ambos lo hicieron. En ese instante Rudeos salió y emocionado salió por sus hermanas y a saludar a Rugier. Durante sus pláticas de reencuentros y banalidades Satoru se había ido a bañar. ¿Quién era ese tipo? Decía Rugier. Él es mi primo, de parte de mi tía Aline Notos, ella es hermana de Paul, nos llevamos bastante bien, de hecho diría que es igual o más fuerte que tu Rugier, decía Rudeos sonriendo. ¿En verdad tan poderoso es? Decía Rugier con algo de incredulidad. Todo fue concordia lo que su padre le había escrito a Rudeos, pues dijo que enviaría a sus hermanas a vivir y estudiar y les enviaría el dinero para eso, pues irían a Vegarit en busca de Zenith. Al pasar el día Rugier siguió su camino, pues él tenía sus propios planes. Así la reunión se volvió despedida. Rudeos habló con Satoru, pues su hermana Norn quiere irse a estudiar a la escuela y Aisa quiere ser una criada. Satoru solo levantó los hombros pues no quería meterse en esto. Rudeos suspiró y habló con Silpie. Al final Norm se fue a la escuela a vivir y estudiar y Aisa se quedó en casa a ser una sirvienta. Pasaron varios meses, la relación de Satoru y las nuevas caras se hicieron notar, Satoru le caía bien a Aisa y a Norm, incluso Rudeos se empezó a llevar bien con Rudeos. Mientras tanto Satoru había hablado de los sentimientos de Sara y Vane, quedaron en términos, Satoru no busca una relación por ahora ya que está centrado en la coronación. Pero acepto que ambas mujeres le gustaban. A veces incluso Vane o Sara en individual o a veces juntas dormían con Satoru aunque solo era para dormir. El Inalis se dedicaba a entrenar con Satoru pues ella consideraba a Satoru como un guerrero insuperable. Al pasar el tiempo, Satoru se quedaba a platicar con Ariel, pasaba tiempo con Vane y Sara por separado e incluso juntos, con Rudeos a veces iban a hacer contratos al reino por algo de dinero, Satoru pasaba más tiempo con los amigos de Rudeos, Zanova y Cliff. Rudeos intentó convencer de que Nanaoshi conociera a Satoru, pero ella no le daba buena espina a Satoru, pues es un ser muy poderoso para tratarlo con normalidad, decía ella. Mientras Rudeos solucionaba el problema de confianza de Nanaoshi hacia Satoru, Satoru se dedicó a estar más conectado con su familia en Asura, pues su hermano menos ya había cumplido su primer año. En un día cualquiera todo cambió. Se anunció el embarazo de Silpie, el primer hijo de Rudeos, y sobrino de Satoru. Rudeos estuvo muy feliz ese día, pero el día siguiente, recibió una carta sobre el rescate de Zenith, pues se había complicado más de lo previsto y pedían ayuda.